mañana. Maestro Humberto Lacorte, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Gerardo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aprovecho para agradecer enormemente a todas las personas que hicieron posible este gran evento de Encuentro Psique 2023, en el cual todos los participantes encontrarán grandes posibilidades de desarrollo personal y profesional. Sin duda alguna, este tipo de eventos son importantes. Será, desde luego, en Villahermosa, Psique se llama, organizado por el Instituto Universitario de Yucatán. Maestro Humberto Lacorte, la gente cada vez más, lamentablemente, se deprime más. ¿Cuál es la razón por la cual vemos a mucha gente de las edades indistintas que pues se deprimen y no están viviendo una vida plena? Bueno, mira, Gerardo, el trastorno de ansiedad es una patología mental que continuamente puede provocar sufrimiento y discapacidad. Es más común en las mujeres, tiene una prevalencia aproximada del 7.7%, que en los hombres con un 3.6%. Y la ansiedad es una reacción emocional normal ante situaciones amenazantes para cualquiera de nosotros, ¿verdad? Para cualquier individuo. Sin embargo, cuando estas reacciones se vuelven cotidianas y perturbadoras, se deben de evaluar para identificar su connotación patológica, sobre todo cuando el individuo se vuelve disfuncional, ¿sí? Y esto cada vez va siendo más común en el entorno, tanto de trabajo, de la vida cotidiana de todas las personas. Es muy común que desde luego se dé esta depresión y como bien apunta, pero por ejemplo, haber un diálogo muy habitual de dos personas donde uno o una diga, oye, fíjate que estoy viendo a mi amiga Adriana o a mi amiga Sandra y yo creo que pues ya le entró la depre porque está triste, está cabizbaja, está como que no está en sus cinco sentidos y no la siento bien. ¿Esto es un trastorno que tiene este tipo de personas o a qué se debe esto? Fíjate, Gerardo, que ya se vuelve un trastorno cuando la persona ya no es funcional, cuando ya tiene una disfuncionalidad, te vuelvo a repetir, en su trabajo, en su vida cotidiana, con la familia, etcétera, ya se vuelve un trastorno. Digo, podemos tener una pequeña depresión, ansiedad, ¿verdad? Que es muy común, ¿no? Eh, digo, por ejemplo, cualquier persona que dice, bueno, es que tengo que pagar la renta, ¿no? De la casa y pues no tengo el dinero, obviamente entra en un estado de ansiedad, pero no es patológica, no es como una enfermedad, es algo cotidiano, ¿sí? Y hablamos cuando es una enfermedad, cuando ya no es, la persona ya no tiene la funcionalidad, ya no, ya le cuesta trabajo concentrarse, le cuesta trabajo realizar sus actividades diarias. Ahí es cuando hablamos ya de una patología, de una enfermedad, que Esto, hay que tratarse, obviamente. claro, esto es heredable, es decir, si una persona tiene ansiedad o depresión y durante toda su vida ha vivido así, medicado, en tratamiento, ¿esto es hereditario? Es decir, ¿los hijos de este tipo de personas pueden arrastrar con la misma patología? No, no se ha comprobado que sea hereditario genéticamente, pero sí es hereditario socialmente.
porque las conductas, ¿verdad? Son un aprendizaje también. Entonces, si yo toda mi vida vivo con ansiedad, con ansiedad, con ansiedad, y mis hijos van a aprender a vivir así, socialmente. Ahora, comer de repente por nervios, por todo, es una ansiedad difícil de controlar. ¿Cómo ustedes ayudan a este tipo de personas que necesitan, por ejemplo, en el caso de la comida, estar come y come y come para tranquilizarse porque están muy nerviosos o pues están haciendo hábitos por nervios, por preocupación? ¿Cómo entra ahí el apoyo de ustedes? Sí, mira, Gerardo, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es primero checar cuáles son los motivos por los cuales la persona está consumiendo alimentos de más. Y entonces, al checar cuál es la situación de su entorno, ¿verdad? De la persona, cuáles son sus pensamientos con respecto a los problemas que tenga, bueno, ya podemos hacer una evaluación psicológica con la cual vamos a determinar el estado, si es patológico, si es un estado patológico de la persona, por medio de algunas pruebas psicológicas, obviamente, y bueno, ya comenzamos un tratamiento. Ahora, ¿qué rutina usted recomienda a este tipo de personas? ¿A dónde ataca el experto? ¿En el ejercicio, en la lectura? Mira, tienes que controlar tu peso, tienes que hacer un plan de alimentación más saludable. ¿A dónde, en qué rutina mete el experto Humberto Lacorti a sus pacientes? Bueno, como yo soy cognitivo-conductual, ¿verdad? De la Escuela Teórica Cognitivo-Conductual, lo que nosotros realizamos es precisamente checar pensamientos, emociones y conductas. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos van a generar nuestras emociones y las emociones van a generar nuestras conductas. Entonces, la conducta que está teniendo la persona es el de estar ingiriendo alimentos por ansiedad, ¿sí? Entonces necesitamos checar cuáles son los pensamientos que tiene. Atacamos esos pensamientos por medio de las técnicas que aplicamos y al haber ¿Cuál podría ser una técnica, perdón? eh, por ejemplo, la desensibilización sistemática, ¿sí? En donde hacemos algo que se llama reestructuración cognitiva, que es un cambio de pensamientos que tiene el individuo acerca del evento, y entonces al haber esta reestructuración cognitiva, ahí es donde cambia ya sus hábitos. De acuerdo. Y obviamente también tienes mucha razón, Gerardo, en el sentido de que, bueno, hay que cambiar algunos hábitos también de conducta, ¿no? Como lo que comentabas, un poco de ejercicio, lectura, etcétera, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, sí es importante para que la gente también sepa cómo salir de, pues valga el término del hoyo, ¿no? Del hoyo depresivo en el que se encuentra temporalmente, para ir buscando la ayuda profesional de ustedes. Si usted nos puede hacer la diferenciación, regresando de la pausa, muy brevemente, diferencia entre lo que es la depresión y lo que es la ansiedad. ¿Qué pega más? ¿Qué afecta más? ¿Y qué se cura con mayor facilidad de estos dos pues, conceptos que le estoy comentando? Vamos a la pausa y seguimos platicando con el maestro Humberto Lacorti Rojas. Él es experto en ansiedad y vamos a seguir platicando de estos temas interesantes. Una asesoría gratuita por Noti 13 de la mañana. Volvemos. Seguimos platicando con el maestro Humberto Lacorti, experto en ansiedad, y antes de la pausa le preguntaba qué diferencia entre depresión y ansiedad de manera breve.
Sí, claro, claro. Bueno, mira, una depresión es un estado emocional también, en donde la persona pues presenta ciertas conductas como no querer realizar actividades, una tristeza común, este, y bueno, todas estas características lo hace que no tenga una funcionalidad adecuada. Y la ansiedad también es un estado emocional en donde la persona se siente angustiado, se siente con un estado en el cual no le permite tener un desarrollo funcional también, ¿sí? Pero vaya, entre la diferencia principal es en el estado de la depresión, pues una tristeza, ¿no? Y en estado de ansiedad, mucha angustia. Oiga, maestro Humberto, 5 recomendaciones o estrategias que usted le recomiende esta mañana al auditorio para enfrentar la ansiedad. ¿Ok? Bueno, mira, como una estrategia, la principal es que se acerquen con un especialista, ¿no? ¿Sí? Porque hay estados de ansiedad bastante severos, ¿sí? Y bueno, el tener una rutina adecuada en Ese es cuanto a... sería el segundo. Primero acercarse con un Sí, 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 especialista, tener una rutina adecuada. ¿Cuál sería el tercero? sí. Una alimentación también adecuada, Ok. ¿El cuarto? ¿sí? Eh, dormir adecuadamente las 8 horas, ¿Y el ¿sí? quinto? Realizar ejercicio. Eso es básico, ¿no? Es muy importante. Ahora, ¿cómo identificar cuando uno tiene un ataque de ansiedad o ansiedad? ¿Cómo saber? A ver, yo soy una persona que tiene mucha ansiedad, que estoy... ¿Cómo lo detecta? Uno se pone a temblar, empieza a sudar, empieza a tener miedo, ¿qué? Sí, dependiendo del tipo de trastorno, porque hay diferentes trastornos, dependiendo del tipo de trastorno, por ejemplo, pueden tener un miedo excesivo, pero sin saber a qué, ¿sí? Temblor, temblor de piernas, temblor de las manos, sudoración de las manos. Hay algo, Gerardo, que es un poco curioso, ¿verdad? Porque la persona cuando tiene ansiedad puede estar sentado en el sillón. Posteriormente no se siente a gusto ahí en donde está. Se levanta, se va al patio y ahí no se siente a gusto. Y entonces regresa nuevamente y curiosamente se vuelve a sentar en el lugar donde estaba en el sillón. Y así, en donde quiera que esté, no se siente a gusto, ¿sí? Es una característica también. Y Y, dependiendo del grado de la ansiedad, hay personas que mencionan que tienen deseos de echarse a correr a la calle sin parar, sí. ¿no? Y sin fijarse, desgraciadamente, ¿no? Ujú. Y Pero de manera natural o porque a lo mejor le deben a alguien. perdón. De manera natural o a lo mejor porque le deben a alguien empiezan a correr o cómo. Sí, no, cuando tienes una crisis de ansiedad, es una desesperación tal que desean echarse a correr o inclusive llegan a golpearse a sí mismos Sí, claro. de la desesperación. Ahora, finalmente, maestro, hay gente que tiene ansiedad por volar cuando está en los aviones, se pone Sí, bastante mal. ¿Por y qué así es. razón? ¿Cómo vencerlo? Porque pues no cualquiera le gusta viajar por el temor que sienten estar al aire en un avión que puede caerse. Claro. Sí, mira, generalmente se da a inicio por una asociación de eventos, ¿sí? Digo, en algún momento tenían que viajar en avión
y sucedió algún evento que les hizo tener ya ese temor, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, el miedo a las alturas, ¿no? Lo que comúnmente se le llama acrofobia, ¿sí? Entonces, estos eventos, ya cuando se dan, ¿sí? Ya son incontrolables para la persona, ¿sí? Digo, ahí se sugiere, pues, hacer respiraciones, ¿sí? Hay un ejercicio que denomina eh, respiración diafragmática, ¿sí? U otro ejercicio en donde hay una relajación muscular progresiva. Entonces, ese tipo de ejercicios podría servir para la ansiedad cuando viajan en avión. Este tipo de temas los va a poder desde luego uno escuchar con la presencia del maestro Humberto Lacorti el próximo 18 de mayo en un evento organizado por el Instituto Universitario de Yucatán. Yo le agradezco mucho su tiempo, Humberto Lacorti, por platicar con el auditorio Noti 13 de la mañana y despejar algunas dudas en torno a estos temas de ansiedad y depresión. Muchas gracias y que tenga muy buen día. Muchísimas gracias, Gerardo, por la invitación. Y bueno, sería muy importante que las personas pudieran asistir a este magno evento, ¿verdad? En donde, pues, en el Cuento Psique 2023 van a poder tener un gran desarrollo personal y profesional. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted por la información y por su tiempo. Gracias, buen día. Hasta luego. Que esté muy bien.